esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Volvemos a tener con nosotros a la doctora Michelle de la Cruz, una linda y capacitada alergóloga, alergista, quien viene frecuentemente con nosotros a tratar los temas de la alergia. Pasamos mucho tiempo en que no tocábamos temas alérgicos, pero el Señor ha puesto en la ruta a una figura como Michelle, que además de ser una mujer muy linda, es una extraordinaria, porque hemos tenido la oportunidad de referirle pacientes, una muy extraordinaria y excelente profesional. Y eso es la parte más importante que tiene precisamente este espacio, que para la gloria de Dios, el próximo 15 de agosto cumple 15 años ininterrumpidamente en el aire. En el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades inflamatorias y su relación con las alergias gastrointestinales. Las enfermedades inflamatorias son enfermedades autoinmunes, se dividen en colitis ulcerativa, que ataca solamente el intestino delgado, la enfermedad de Crohn, descrita por primera vez en el año 1932 por el gastroenterólogo norteamericano, el doctor Bernard Crohn, quien las describió y las definió, y la colitis inespecífica, que es esa colitis que produce una inflamación crónica en el intestino, y ni es Crohn ni es colitis ulcerativa. Otra característica importante de la enfermedad de Crohn es que no ataca exclusivamente el intestino grueso, puede atacar desde la boca hasta el ano, es decir, ataca todo el tracto gastrointestinal. Y otra particularidad es que tiene tendencias a localizarse más en el ilion terminal, produciendo fístulas, produciendo abscesos y produciendo plastrones que pueden llevar incluso a una colectomía total o llevar al paciente a cirugía. Pero vamos a hacer el enfoque en el día de hoy de las enfermedades inflamatorias con la doctora de la Cruz y todo lo que significa el cuadro alérgico que puede desencadenar, ya que se trata de un proceso crónico que hasta el día de hoy, que estamos a 9 de julio del 2016, no hay cura para ninguna de las enfermedades inflamatorias, aunque los brotes generalmente son controlados. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. Saludamos con todo nuestro cariño a la doctora Michelle de la Cruz, una importante alergóloga dominicana que viene a tratar el tema de las enfermedades inflamatorias. ¿Qué papel juegan las alergias en las enfermedades inflamatorias, que ya las definimos para que el público tuviera un adelanto, porque tiene mucho que ver con el gastroenterólogo? Claro. Bueno, con la alergia como tal, se ha descrito que es un posible desencadenante de la enfermedad. Sabemos que estas enfermedades tienen que tener un factor genético, evidentemente, porque como todas las enfermedades autoinmunes tienen una susceptibilidad genética, pero hay un factor que lo activa. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Está la alergia, están las infecciones, Hay una ciertos... teoría que se cree que una infección es la que produce la cronicidad en la inflamación Exacto, eso es intestinal. lo que más se Es ha la más estudiado aceptada. y más aceptada, pero las alergias sí también se han visto, sobre todo en niños, porque esta enfermedad, igual que en adultos, aparecen en niños, Sí. sobre todo en niños Más la colitis ulcerativa que el Crohn. que el Crohn. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta de que hay un fondo alérgico en una enfermedad inflamatoria intestinal, y cuál es el manejo del alergista en la ayuda, en colaboración con el gastroenterólogo? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, tiene que haber una historia de la intolerancia alimentaria, de que el paciente tiene quizás alguna dermatitis asociada, o alguna rinitis o algún malestar intestinal, que no solamente tiene los síntomas que conocemos de las enfermedades inflamatorias, la diarrea, el dolor abdominal, sobre todo la diarrea sanguinolenta, pero sí, o sea, la historia es lo más importante, saber que nos llega la mamá o el paciente diciéndonos,
tengo ese malestar o esa dermatitis atópica que los niños pueden presentar. ¿Y cómo en qué papel entramos nosotros? Bueno, como inmunólogos somos parte importante para el diagnóstico, no tanto para el diagnóstico, porque el diagnóstico sobre todo es con biopsia y endoscopia, pero el tratamiento, si necesitamos utilizar, por ejemplo, inmunomoduladores, como son la satriopina, el metrotexate, o aquellos anticuerpos monoclonales, ahí podríamos intervenir. ¿Participan ustedes en la selección de los pacientes ya que tienen receptividad para los tratamientos con salicilatos y los tratamientos con los esteroides, el paso hacia los inmunomoduladores como por ejemplo el infliximab? Sí, claro que sí. Sabemos que hay pacientes que... Es la terapia de última generación. Claro. Y hasta el momento... Muy costosa. Sí, y hasta el momento es lo que tenemos más a mano. Y claro, se están investigando nuevas terapias, pero todavía no está aprobado. Entonces, en el caso de que necesitemos utilizarlo, pues sí, o sea, sabemos que ese es el, por decirlo así, el esquema de Sí. tratamiento que El hay que uso de los llevar. esteroides en las enfermedades inflamatorias, participan ustedes en muchas oportunidades, sobre todo hay colitis ulcerativa en niños, Claro. se ve muy frecuentemente, mucho más frecuente que el Crohn, no significa que no lo haya. El Crohn es una enfermedad más para después de la cuarta o quinta década de la vida, pero la colitis ulcerativa se ve mucho en niños. Y en principio puede lucir como una alergia gastrointestinal, siendo las manifestaciones. Inclusive se hacen las pruebas y Exacto. todo, y no hay una prueba que nos diga eso es. Correcto. O sea, que no se confirma una alergia. El manejo del alergista única y exclusivamente, vamos a olvidarnos del gastroenterólogo. ¿Cuál es la participación de ustedes? Bueno, si descubrimos que hay una alergia, pues evidentemente tratar la ¿Cómo alergia. ustedes descubren que hay una alergia? Haciendo las pruebas cutáneas. Y en su defecto, si no podemos hacerlo en ese paciente, pues hacemos las pruebas en sangre, que es el RAST, donde buscamos la IgE específica de ciertos alimentos. Evidentemente va de acuerdo a la edad del paciente, la ingesta más común que el paciente tenga. Leche, cereales, pescado, mariscos, Las más frecuentes son los lácteos, ¿no? Lácteos y trigo. Y los gluten también pueden El gluten entrar en general, en exacto. sentido general. Inclusive uno de los diagnósticos diferenciales es la enfermedad celíaca. Exactamente, la enfermedad sí. celíaca. Y la intolerancia a la lactosa también. Exacto. El aspecto de la alergia y enfermedades inflamatorias intestinales, yo quiero que la doctora Michelle de la Cruz le diga a los televidentes cómo se presenta el cuadro, cuáles son las primeras manifestaciones clínicas y dónde comienzan ustedes a pensar que puede haber un fondo alérgico. O sea, hacer una diferencia entre ambas. Bueno, la alergia, como yo ya mencioné, hemos tocado otras veces, siempre es mediada por la inmunoglobulina E. O sea, que vamos a tener una IgE específica, positiva, al alimento causante. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Bueno, por la clínica, o sea, el paciente que nos llega por distensión abdominal, dolor abdominal, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, o sea, pueden haber las dos cosas. ¿Maneja el alergista la calprotectina fecal como algo importante? Eso es importantísimo como un diagnóstico para hablar de inflamación intestinal. Correcto. Claro que sí. Es un gold estándar. Claro que tanto para el gastroenterólogo como para nosotros. Claro, sí, claro, y sobre todo si estamos pensando en un diagnóstico diferencial, porque el paciente nos va a llegar con esa clínica, pero si no va muy a favor de alergia, yo tengo que pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal y tengo que entonces pedirlo con más razón. Porque quizá en una alergia pura no la pedimos, pero si ya estoy pensando que puede haber algo más, pues ahí sí lo agrego. A pesar de ser tan joven, pero ya acaparando una muy buena experiencia como alergista, ¿están mirando ustedes los alergistas en muchas enfermedades inflamatorias intestinales en relación con cuadros alérgicos en Dominicana? ¿O usted lo vio mucho en Venezuela? Lo vi en mi formación, porque aquí lamentablemente, como también hemos tocado ese tema, no hay una historia o una educación de nosotros de referir. No, y generalmente lo maneja el gastroenterólogo. Y lo maneja el gastro, sí. Pero hay casos, por ejemplo, hace poco me llegó un paciente adolescente de 11, 12 años, masculino, con historia. Inclusive yo hablé con mi colega gastropediatra y le dije, mira, a mí me parece que esto es otra cosa, esto no es una alergia, porque no es un paciente con historia de alergia. Entonces le dije,
te lo voy a mandar para que le haga la endoscopia. Y se la hizo y ahí hablamos de que puede ser inclusive una esofagitis eosinofílica. O sea, que Que es un tema que tenemos pendiente. pendiente. Sí. O sea, que sí, o sea, sí nos llegan, pero son a veces casos o que el paciente cree que es una posible alergia y llega a nosotros solos, o cuando ya el especialista entiende que necesita nuestra ayuda o nuestro apoyo para un mejor diagnóstico y tratamiento. Fíjate, Michelle, una de las cosas que más nos preocupa en las enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo en Crohn o en colitis ulcerativa, no tanto en la colitis inespecífica, que actúa más moderadamente, es el aspecto de los brotes. En los brotes, en un paciente que tenga un fondo alérgico, hay la posibilidad de que en las complicaciones también ustedes participen y que haya algún tipo de problema relacionado con la enfermedad per se y el cuadro alérgico gastrointestinal. Que participemos en el tratamiento. Sí, claro que sí. Si hay algo alérgico, pues sabemos que tenemos que darle seguimiento a su dieta y a las terapias, quizás inmunoterapia. ¿Cuáles son las terapias más importantes que ustedes utilizan en este tipo de pacientes? La dieta es súper importante. En una dieta de exclusión. ¿Es más importante que la medicación? Claro, porque recordemos que ese es el factor desencadenante. Si no quito lo que le está produciendo el proceso inflamatorio al paciente, no va a mejorar nunca. Entonces es vital eliminarlo. ¿Cada qué tiempo tú eliminas? ¿Le das 72 horas más o menos? Si es una alergia confirmada que está produciendo entonces un proceso, una enfermedad inflamatoria intestinal, lo ideal es hacerle una dieta de exclusión por lo menos un año y luego hacer la reintroducción. A ver específicamente cuál es el alimento que lo produce. No. O sea, para buscar el diagnóstico, no, se hace una exclusión por lo menos 72 horas y luego se reintroduce el alimento, simplemente para el diagnóstico. Ahora, si ya yo lo confirmo, tengo que mantener ese alimento eliminado por más tiempo. Y desde que el paciente cae en eso, pues va a tener un brote, claro, desgraciadamente. Sí. Brillante esta primera parte con la doctora Michelle de la Cruz, un tema muy novedoso, un tema que me salpica un poco, nos salpica un poquitito a nosotros, pero Totalmente. En la introducción pues quisimos explicar a los televidentes la importancia que tiene una alergia gastrointestinal en relación con las enfermedades inflamatorias. De manera que vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con mi querida amiga la doctora Michelle de la Cruz. Finalmente, doctora Michelle de la Cruz, ¿qué tan frecuentes son los procesos alérgicos en combinación con las enfermedades inflamatorias intestinales? Y en segundo lugar, un llamado a la población de que tenga presente que si bien es cierto que hay que recurrir al gastroenterólogo, en muchas oportunidades el gastroenterólogo va a necesitar la interconsulta con el alergista. Con frecuencia hablar de una correlación entre ambas, o sea, no tenemos una estadística como tal. O sea, un porcentaje que yo le diga, ¿Lo viste más bueno, en tu formación que aquí? Sí. ¿No lo estás viendo mucho en la práctica privada? Aquí en la privada no, porque como le dije, el gastro es el que prácticamente lo maneja. En Venezuela era al revés, ustedes participaban directamente. Inmediatamente se pensaba en una enfermedad inflamatoria, nos avisaban, sí. Pero es importante tenerlo presente porque las manifestaciones clínicas son muy similares y en las dos hay un proceso inflamatorio intestinal. Sí. Lo único que una es más crónica que la otra. Sí. Es más severa que la otra, puede producir complicaciones más importantes. El Crohn y la colitis que una alergia alimentaria. La alergia alimentaria la podemos controlar mejor y actúa más rápido que un Crohn o una colitis. O sea que es importantísimo llevar un buen diagnóstico y un buen tratamiento porque eso va a depender de que ese proceso inflamatorio ceda más rápido. Y sí, o sea, indistintamente los síntomas que el paciente nos presente, no solo porque yo pienso que la alergia y porque la alergia quizá en porcentaje más frecuente que la colitis y el Crohn como tal, y sobre todo en nuestros países, pero sí hay casos, sí hay que estar pendiente, pensarlo, y que el paciente, si entiende que lo de él es un poquito más, pues que busque otra opinión, que no se quede solamente Michelle, con la idea. Muchísimas gracias. Lo más importante de todo es que has tocado
un tema bien complicado desde el punto de vista de tu especialidad y de una afección. Cada vez más que progresamos más en los sistemas de diagnóstico, estamos viendo más enfermedades inflamatorias. Diría la gente, es que antes no había, no, es que antes no la No se detectábamos. buscaba, Y entonces, exactamente. ni se buscaban, Sí, exactamente. no Y se esa relación pensaba. que tú traes, pues debe haber dejado mucho a la gente sumamente interesada, porque muchas personas que nos están mirando ahora y que nos vean en nuestra repetición, pues van a poner la boca abierta de que una enfermedad tiene tanta relación con procesos alérgicos. Te Así felicito. es. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día. Recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, valora a quien te busque, quiere a quien te encuentre y solo ama a quien no te deje ir. Popular, siempre a tu lado, presentó